Yo soy la doctora Gloria Bedia Serrano, médico residente del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, y el tema del cual vamos a abarcar hoy son los exámenes auxiliares y nos vamos a centrar en lo que es el frotis KOH, el test de SAM, la coloración GRAN y la biopsia de piel. Entonces vamos a empezar con lo que es la biopsia de piel. Normalmente en dermatología está muy asociado lo que es la parte de histología, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ayuda a hacer el diagnóstico, nos ayuda a descartar nuestros diagnósticos diferenciales y además que también es bastante fácil de realizarlo porque está bastante accesible, es la piel, ¿no? Entonces la realizamos por múltiples razones, porque tenemos alguna incertidumbre acerca del diagnóstico clínico, porque estamos en investigación a la respuesta inadecuada de algún tratamiento o por la exclusión o investigación de la evolución de un trastorno a otro. Además de la investigación de síntomas cuando no existe una enfermedad clínica reconocible. Entonces, esto es un examen que básicamente es un pan del día, por así decirlo, en dermatología. Entonces, para hacer una biopsia de piel tenemos que tener en cuenta dos cosas. Uno, la selección del lugar, que es importante, y la técnica de la biopsia. Y dentro de la técnica de la biopsia vamos a tener 5 tipos para realizar la biopsia. La biopsia por un afeitado superficial, la biopsia por un afeitado profundo, también la podemos realizar por curetaje, por biopsia en sacabocados o lo que normalmente le llamamos los punch, o la biopsia por incisión o escisión. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar. Primero, la selección del lugar. Generalmente siempre tratamos de que sea una lesión primaria y que generalmente no esté adulterada, ¿ya? Por otra parte, la lesión tiene que estar fresca y bien desarrollada. Es un criterio para escoger el lugar de toma de muestra, ¿ya? Pero existe algunas excepciones, por ejemplo, en el caso de las vasculitis, que siempre se trata de tomar la biopsia de las lesiones más recientes y generalmente tratamos de hacerlo dentro de las primeras 24 horas desde que aparecen estas lesiones. Por otra parte, en las lesiones inmunoampollares, como por ejemplo son los pénfigos, no tomamos una biopsia de la misma lesión en el caso de hacer una inmunofluorescencia directa, sino le hacemos de un lugar perilesional, ¿ya? O sea, de una parte sana, donde no está la lesión. Por ejemplo, estas son excepciones, ¿ya? Acá como vemos, de acuerdo al tipo de lesión, por ejemplo, las lesiones pigmentadas que vamos a observar, el sitio de toma de muestra por lo general es el centro de la lesión. En el caso de las vesículas ampollas, acá no se confundan, hacemos dos tipos de biopsia, ¿no? Uno para hacer una inmunofluorescencia directa, como ya les expliqué antes, donde no cogemos la vesícula o la ampolla, sino la lesión o la piel sana alrededor de esta ampolla. Y cuando tomamos la ampolla para ver ese desprendimiento, lo tomamos de las ampollas mucho más recientes, ¿ya? En el caso de las pápulas, placas, escamas, también tratamos de que sea de las lesiones más recientes, evitando las que estén con bastante costra, ¿no? En el caso de las vasculitis con patrón purpúrico, por ejemplo, como ya les expliqué, siempre van a ser biopsias profundas y las de más inicio o las que tengan inicio reciente. En el caso de las úlceras, vamos a escoger el borde de la úlcera y vamos a incluir parte de la úlcera y parte de la piel sana. En el caso de las áreas alopécicas, de igual forma, vamos a coger del borde. ¿Por qué? Porque la parte central generalmente ya está cicatrizada, entonces no vamos a ver muchas mayores alteraciones, ¿no? Entonces preferimos hacer la biopsia de los bordes. En el caso de las áreas atróficas de la piel, también solemos utilizar o hacer de los bordes de la lesión, ¿ya? Entonces, acá hay una imagen donde podemos ver los diferentes tipos o técnicas de la biopsia. En la imagen A podemos ver una biopsia por un afeitado superficial, donde solamente vamos a coger la capa epidérmica, ¿no? En la imagen B vamos a ver una biopsia por afeitado profundo, donde no solo cogemos la capa epidérmica, sino ya estamos cogiendo una parte de la dermis. La imagen C nos muestra una biopsia por sacabocados o lo que conocemos como punch, ¿ya? Generalmente esta la elegimos cuando pensamos en patologías que tengan alteración a nivel dérmico, ¿no? Como vemos en la imagen. Hay algunas veces que puede llegar hasta el tejido celular subcutáneo, pero cuando queremos estudiar exactamente tejido celular subcutáneo, preferimos las biopsias incisionales, como la imagen D, que pueden ser a su vez estas.
parciales, donde sacamos parte de la lesión, o puede ser mucho más profundas o escisionales, como le llamamos, donde sacamos toda la lesión, ¿ya? Entonces acá tenemos un cuadro donde nos da una orientación de acuerdo a las patologías que nosotros estamos observando, ¿no? Ya para que esto se les quede y lo puedan recordar, vamos a repetir algunas, como ya dijimos. Las vasculitis, siempre del centro de la lesión más precoz. Casi en la mayoría siempre vamos a preferir utilizar las biopsias por sacabocado o los punch. Hay algunas ocasiones donde vamos a preferir las incisionales, como ya les comenté cuando queremos evaluar tejido celular subcutáneo, que las voy a mencionar, ¿ya? Si no se las menciono es porque generalmente preferimos optar por los sacabocados. En el caso de las vasculitis, ya les dije, ¿no? Se toma la biopsia del centro de la lesión más precoz. En el caso de los livedos reticulares, por ejemplo, preferimos usar o tomar la biopsia del centro de las áreas más pálidas. En el caso de las enfermedades autoinmunitarias del tejido conectivo, como el lupus eritematoso discoide, se prefiere sacar la biopsia de las áreas que veamos inflamación, más no de las áreas cicatrizales, ¿ya? Eso casi en general, ¿no? ¿Por qué? Porque en las áreas cicatrizales, pues lo único que vamos a observar es fibrosis y eso no nos ayuda mucho al diagnóstico, ¿ya? Entonces, en el caso de las enfermedades autoinmunes, vamos a hacer de donde veamos áreas de inflamación. En el caso de las paniculitis, para que lo recuerden, estas necesitamos las biopsias incisionales, o sea, mucho más profundas, para poder llegar a lo que es la grasa subcutánea, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de las paniculitis lúpicas, en el caso de las paniculitis septales, como el eritema nodoso, ¿ya? En el caso de los trastornos ampollares, se prefiere tomar la biopsia, si es de la vesícula más incipiente, ¿ya? Y ahora, si hay ampollas que son demasiado grandes, la biopsia va a ser del borde de la ampolla y, bueno, el borde de la ampolla y parte de la piel circundante, ¿no? Que generalmente suele estar inflamada. En el caso de las alopecias, ya les dije, va a ser del borde activo de avance, ¿ya? En el caso de las enfermedades infecciosas, en el caso de que sean unas úlceras, como ya dijimos, se toma parte de la úlcera y parte de la piel sana, ¿no? Y en el caso de que sean trastornos pigmentados, se va a incluir el borde de la lesión, el borde de la lesión y parte de la piel sana. Esto es importante, ¿ya? En el caso de trastornos pigmentarios y también en el caso de las urticarias, ¿no? Y para cuando sospechamos de anales, ¿ya? O sea, mucho más para que se les pueda quedar. Y mencionamos que las primeras dos son el afeitado superficial y el afeitado profundo. Entonces ya les dije, ¿no? Va a ser superficial porque solamente vamos a abarcar lo que es la capa epidérmica. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar este tipo de toma de biopsia? Cuando sospechemos en patologías que sean de naturaleza epidérmica, como por ejemplo son las queratosis actínicas y las queratosis seborreicas. Entonces, en estas patologías solemos hacer un afeitado bien superficial. Ahora, si se desea también resecar lesiones exofíticas benignas, como por ejemplo el nevo melanocítico intradérmico. En esos casos también podemos hacer una biopsia de afeitado superficial. En el caso de afeitado profundo, acá vamos a resecar un poco más profundo, ¿no? O sea, la dermis superficial a intermedia. Eso lo vamos a utilizar cuando, por ejemplo, sospechemos de un carcinoma vasocelular, ¿no? Superficial, porque hay tipos de carcinomas vasocelulares, ¿no? Ahora, el curetaje también es un tipo de toma de biopsia bastante superficial que solamente abarca la capa epidérmica, ¿ya? Entonces vamos a utilizarlo para resecar lesiones superficiales, solamente la capa epidérmica. Y generalmente estas son las que menos utilizamos. ¿Por qué? Porque al momento de hacer el curetaje se puede fragmentar las muestras. Entonces, lo ideal es tenerlo lo más íntegro posible, ¿no? Y las biopsias que más utilizamos son las sacabocado. Esto, como ya les dije, cuando el trastorno a sospechar está a nivel de la dermis. Puede ser dermis superficial o dermis profunda, ¿ya? Generalmente estos punch
tienen un diámetro muy variable, que puede ser desde 1.5 milímetros hasta 8 milímetros de diámetro. Lo que más utilizamos nosotros son entre 3, 4 o 5 milímetros, ¿no? Ahora, las biopsias incisionales y excisionales. Hay una diferencia en esto, ¿no? Las biopsias incisionales es cuando vamos a resecar una porción de la lesión y las biopsias excisionales es cuando resecamos toda la lesión visible. ¿Ya? Eso recuerden, incisional, porción de la lesión y excisional cuando tratamos de resecar todo lo que se ve, todo lo visible, ¿ya? Entonces, eso es en cuanto a las biopsias. El segundo examen auxiliar que también utilizamos bastante en dermatología es el test de Sang. Este va a ser un método de estudio rápido para verificar la infección por miembros de la familia herpes viridae, o sea, nos va a ayudar a identificar infecciones virales. Entonces, la muestra generalmente se va a tomar de la base de la vesícula, en el caso que haya vesícula, o se va a tomar de la úlcera costra. Generalmente esto lo pedimos cuando sospechamos, por ejemplo, de un herpes virus tipo 1 o herpes virus tipo 2, que como ya van a ver en sus siguientes clases probablemente, normalmente los herpes virus se manifiestan como lesiones vesiculares, pero en caso de pacientes inmunosuprimidos, estas lesiones pueden ser demasiado extensas y ya no vamos a ver vesículas, sino vamos a ver lesiones ulceradas. En muchos casos, estas úlceras se pueden sobreinfectar y hacer, por ejemplo, costras. Entonces, como la clínica suele variar en estos pacientes, nos causa la duda si puede ser o no por una infección viral. Por eso utilizamos o recurrimos al test de Sang. ¿Y en qué consiste este test de Sang? En hacer un frotis coloreado con Giemsa, donde vamos a buscar exclusivamente lo que son las células gigantes multinucleadas, que son estas las que vemos en las imágenes, que nos van a indicar una respuesta a una infección viral. Entonces, como ya les dije, nos permite confirmar cualquier forma de infección por un herpes virus, ¿ya? Pero lo malo de este test de Sang es que no nos puede diferenciar específicamente qué tipo de herpes estamos encontrando, ¿ya? Entonces, simplemente nos orienta. Pero el test de Sang no simplemente es para eso. No simplemente son para las infecciones virales, también las podemos utilizar en las enfermedades ampollares autoinmunes, como por ejemplo el pénfigo vulgar, el pénfigo foliazo. Y acá que vamos a buscar, el hallazgo típico van a ser las células acantolíticas, ¿ya? Entonces, en las infecciones virales, para repasar, lo que vamos a observar son las células gigantes multinucleadas con núcleos en vidrio esmerilado, ¿ya? Eso es típico de las lesiones por herpes. Ahora, también se puede utilizar este test de Sang en otras patologías, como por ejemplo el molusco contagioso, y acá que vamos a encontrar lo que son los cuerpos de Henderson-Patterson. Y ahora también lo podemos utilizar en las leishmanias cutáneas, donde vamos a ver los amastigotes intracelulares, ¿no? Aunque, por ejemplo, para la leishmania preferimos un frotis directo, que es mucho más específico. Entonces, todo esto les menciono para que recuerden, lo más común es para que lo utilicemos para detectar infecciones virales, pero no es para lo único que sirve el test de Sang. ¿Cómo se realiza el test de Sang? En el caso de sospecha de infecciones virales, lo que hacemos es destapar la vesícula o quitar la costra, en el caso de que sea una úlcera costra, y raspamos la base con un bisturí, ¿ya? Y lo colocamos a una lámina porta. En el caso de los trastornos ampollosos, lo que vamos a hacer es abrir el techo de la ampolla, doblarla hacia atrás y raspar suavemente el fondo, ¿ya? Entonces, para lo que más utilizamos, como ya les dije, las infecciones herpéticas, va a tener una sensibilidad de un 84.7% y una especificidad casi o cercana al 100%, ¿ya? Entonces, eso en cuanto al test de Sang. El otro examen que utilizamos generalmente son la coloración Gram, que como ustedes ya sabrán, pues nos ayuda a diferenciar entre bacterias Gram positivas y entre bacterias Gram negativas. Se llama Gram positivas, aquellas que van a retener esa tinción azul-violeta, como vemos en esta imagen, y las Gram negativas, las que al decolorarse o después de decolorarlas se van a teñir con un color safranino, ¿ya? Esto ya ustedes lo conocen de mejor forma. Dentro de la técnica que hacemos
el frotis de manera regular, solemos fijarlo en una flama, luego lo cubrimos con un cristal violeta durante 1 minuto, después lavamos ligeramente, lo cubrimos con Lugol durante 1 minuto, se vuelve a lavar, se decolora, se vuelve a lavar, se cubre con una safranina, se vuelve a lavar y al final se deja secar y la observamos al microscopio. La utilidad de esto es básicamente para que nos digan son bacterias gram positivas o son bacterias gram negativas, son cocos o son bacilos, ¿no? Y bueno, acá les he traído algunas imágenes que ustedes ya lo van a ir revisando, pero a grandes rasgos, por ejemplo, dentro de los cocos gram positivos, pues típicamente vamos a encontrar los estafilococos y dentro de esos es el estafilococo aureus, ¿no? Por ejemplo, las que observamos como cadenas van a ser los streptococos, como el streptococo pneumoniae o el streptococo del grupo B. Y dentro de los gram positivos podemos tener pues a los Clostridium, Perfringens, Septicum, también las listerias, los actinomicetos, las nocardias, ¿no? Igual en los cocos gram negativos. Y el otro examen muy frecuente que también usamos bastante es el examen directo de hongos. El examen directo de hongos es un examen microscópico directo, ¿ya? Que va a ser la forma más rápida de poder detectar una infección micótica. Generalmente lo hacemos en fresco, ¿ya? ¿Qué significa? Tomamos la muestra, por ejemplo, normalmente esto donde lo vemos, en la sonicomicosis, acá en dermatología. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la muestra y vamos a utilizar sustancias que nos ayuden a lo que es la digestión de las proteínas, o sea, despegar esas células queratinizadas. Y en la práctica, quien nos ayuda a hacer eso va a ser la solución de KOH, ¿ya? O el hidróxido de potasio. ¿Qué va a hacer esta solución? Va a disolver la queratina. Y esta solución la podemos utilizar a diferentes concentraciones, desde el 10 hasta el 40%. Por ejemplo, como dice acá en la diapositiva, concentraciones del 20% la podemos utilizar en uñas. Y el 10%, por ejemplo, para otro tipo de muestras, como en el caso de las tiñas, ¿no? Entonces, ese es un examen rápido, tomamos la muestra, lo disolvemos con el KOH, lo ponemos en un porta y lo observamos al microscopio, ¿no? Rápidamente para identificar las levaduras, por ejemplo. Entonces, se hace la toma de muestra, como ya les dije, previa preparación del paciente. Obviamente tiene que estar sin polvos, cremas, sin esmalte, no utilizar ningún tratamiento previo antes de hacer esta toma de muestra y desinfectarlo, ¿no? Generalmente utilizamos alcohol de 70 grados o 70%, ¿no? La muestra tiene que ser abundante y lo más fina que se pueda, ¿no? Por ejemplo, acá vemos cómo está tomando la muestra con un bisturí de la lámina unguial, ¿no? Y tratamos de que sean láminas finitas, 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 para que sea mucho más fácil ser diluidas con el hidróxido de potasio. Entonces acá ya les mostramos, ¿no? Luego aplicamos la disolución básica, el KOH, y bueno, la concentración o la variación de la concentración nos va a ayudar a que sea más rápido o un poco más lento la eliminación de la queratina. Entonces, esto lo llevamos, una vez preparado, lo llevamos hasta el microscopio, ¿ya? Y bueno, la preparación de la muestra, como ya les dije, tiene que ser lo más finito posible, lo más delgado que puedan tomar. Y luego lo vamos a observar al microscopio para identificar, por ejemplo, las cifras, ¿no? Esto es en cuanto al examen, a los exámenes auxiliares más frecuentes en dermatología. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Entonces esta va a ser una zona tropical, ¿no? Entonces esto nos hace sospechar bastante a lo que son las enfermedades infecciosas, ¿ya? Entonces, se trata de un paciente varón de 43 años, procedente de Punchana, Iquitos, Loreto, de ocupación mototaxista. Dentro de sus antecedentes personales, lo más importante fue que era consumidor de pasta básica de cocaína y marihuana hace aproximadamente 6 años. Antecedentes patológicos resaltantes, TBC pulmonar con tratamiento en el año 2021. Antecedentes quirúrgicos, ninguno de importancia. Entonces, el cuadro clínico empieza con un tiempo de enfermedad de 8 años de inicio insidioso, curso progresivo, el cual inicia en noviembre del año 2017, cuando el paciente sufre un trauma punzocortante en la planta del pie izquierdo o una astilla de madera al saltar sobre un charco de barro, el cual logra retirarlo parcialmente y continúa con sus actividades. El 2018
el paciente recién se da cuenta que aumenta de volumen y hay un eritema a nivel de la planta del pie. Y al presionar esta lesión eritematosa, observa la secreción purulenta de un olor fétido, por lo cual el paciente decide automedicarse. Para el año 2019, el paciente inicia el consumo de drogas y suele vivir en las calles. Entonces, aquí nota que el cuadro clínico empeora, por lo cual recién acude al hospital regional de la región. Acá recibe tratamiento antibiótico, curaciones, con una mejoría parcial. Para el año 2020, ante la persistencia de los síntomas y ante la sospecha de una micosis profunda, porque como recordarán, bueno, si quizás todavía no lo han hecho, las micosis profundas se presentan de esa forma, ¿no? Por un trauma, que generalmente suelen ser vegetales. Entonces, en el caso de este paciente, sospecharon de una micosis profunda y recibió tratamiento por 3 meses con itraconazol a una dosis de 100 miligramos cada 12 horas. Para el 2021, el paciente persiste con las lesiones en la extremidad inferior y observa que el edema progresa, y estas son sus imágenes. Como vemos, hay edema que se extiende no solamente en el pie, sino va hasta la pierna, ¿no? Es ascendente. Vemos los pliegues cutáneos bien marcados. Esto nos indica un proceso de cronicidad crónico, ¿no? Diásico, vemos placas verrucosas o en este caso más papilomatosas en todo el dorso de una placa de borde no definido, media infiltrada, de aspecto hiperqueratósico, por donde el paciente refiere que inició el trauma, ¿no? Entonces se le decide tomar una biopsia de piel de esta lesión y el cuadro sale compatible con una tuberculosis cutánea verrucosa, ¿ya? La coloración Ciel-Nielsen sale positivo. ¿Alguien de ustedes recuerda para qué es la coloración Ciel-Nielsen? ¿Lo recuerdan? Bueno, con la coloración Ciel-Nielsen lo que observamos son las micobacterias, ¿ya? Entonces, en este caso sale positivo y además de eso, es en esa misma hospitalización que se le decide tomar una tomografía de tórax. Como vemos en la imagen de al lado, podemos ver un patrón de árbol, que esto es compatible con una tuberculosis pulmonar. Entonces, se decide darle un tratamiento antituberculoso por 6 meses, ¿ya? Para el año 2022, ya terminando el tratamiento anti-TB, se observa progresión de este edema, ¿no? Hasta nivel de las rodillas, donde le realizan una artrocentesis. Entonces, ante persistencia de este cuadro clínico y aumento de las lesiones en piel, le vuelven a tomar una nueva biopsia y esta sale nuevamente compatible con una tuberculosis cutánea verrucosa. Y se vuelve a repetir la coloración Ciel-Nielsen y vuelve a salir positivo, ¿ya? Para el año 2025, el paciente ya empieza a presentar nuevas lesiones y estas un tanto nodulares y las lesiones verrucosas del dorso del pie empiezan a aumentarse, como podemos ver, y prácticamente ya tenía un aspecto de una elefantiasis verrucosa nostra, ¿no? Entonces, les hago un comparativo. Vemos estas imágenes, acá no tenemos las lesiones nodulares y acá, y además vean el dorso del pie y acá comparen con este dorso. Acá hay placas verrucosas, ¿no? Incrementadas y nuevas lesiones. Para el 2025 el paciente reingresa y ante la persistencia del linfedema se decidió hospitalizar y se le empieza a realizar estudios complementarios para definir o replantear los diagnósticos, ¿no? En este caso, lo que se ha planteado cuando ustedes tengan un paciente que venga de una zona tropical, pues con estas características de lesiones vemos un síndrome verrucoso tropical. Y dentro de un síndrome verrucoso tropical tratamos de descartar cromoblastomicosis, que es una infección por hongos profundos, tuberculosis cutánea verrucosa, esporotricosis fija verrucosa y una leishmania verrucosa, ¿no? Que es lo primero que se nos viene a la cabeza en este contexto. Luego podemos plantear la filariasis, que también es una patología de zonas tropicales y obviamente y por supuesto un micetoma.
Entonces, ¿qué hacemos? Los exámenes auxiliares que le pedimos a este paciente, vemos los serológicos, el antígeno para hepatitis B sale negativo, hepatitis C negativo, VIH y RPR sale negativo. La radiografía de tórax, estos exámenes recuerden que ya es en la última hospitalización del año 2025. La radiografía de tórax, como vemos en esta imagen, se observa dentro de parámetros normales y en la tomografía de control observamos que las lesiones en el ápice han remitido, ¿no? O sea, significa que el tratamiento antituberculoso fue prácticamente efectivo, ¿no? Por otra parte, la prueba del PPD fue positiva, como vemos en esta imagen, con una medida de 15 milímetros. También se le tomó un IFI para descartar lo que es una leishmania, lo cual salió negativa. Y utilizamos la gota gruesa para descartar las microfilarias, ¿ya? Y en el caso de esto también salía negativa. Por otra parte, el hemograma se encontraba dentro de parámetros normales. Lo único que veíamos alterado era una ligera eosinofilia con un porcentaje de un 10 a un 12% más o menos, por lo cual pedimos copreparasitológicos, los cuales fueron también negativos. El ecodoppler venoso mostraba una insuficiencia venosa moderada, sobre todo de la vena safena mayor de la pierna. Y los cultivos microbiológicos, tanto para hongos, gérmenes comunes, micobacterias, salieron negativos. El GeneXpert, que se le tomó también de tejido, salió negativo. Y el BK en orina, heces, esputos, también fueron negativos. Entonces, además de ello, se le realiza una radiografía y una tomografía de miembros inferiores para ver si había alguna afectación ósea. Y lo que observamos fue aumento de las partes blandas. Como vemos en la imagen, hay una gran diferencia, pero no había signos de osteoartritis o signos de afectación ósea, ¿no? Entonces, posterior a eso, lo que hacemos es una biopsia de piel. Y en este caso, tomamos una biopsia de la lesión nodular más reciente, la que había aparecido más recientemente, y hacemos una biopsia incisional. O sea, tomamos una porción de esta lesión nodular. Y como vemos acá en la histopatología, como ya les había mencionado del inicio, en dermatología bastante vamos a trabajar de la mano con los patólogos, ¿no? Entonces, es indispensable saber hacer una buena toma de biopsia y saber reconocer lo que encontramos dentro de la biopsia. Entonces, acá podemos observar una epidermis con un aspecto papilomatoso, como vemos acá, y un aspecto verrucoso, ¿ya? Seguramente en sus posteriores clases van a observar cómo se describe más o menos una piel normal, ¿ya? Pero en este caso, vean la epidermis papilomatosa, media verrucosa, y a nivel de la dermis vamos a poder observar fibrosis, y todo lo que ven acá son infiltrados inflamatorios, generalmente a predominio de linfocitos, ¿ya? Y acá cuando vemos a mayor aumento, lo que vamos a observar es una epidermis con una hiperplasia pseudoepiteliomatosa, que es como si pareciera un tumor, ¿no? O algo neoplásico. Y por esta parte vamos a ver acantosis, o sea, hay un aumento de la capa de epidermis y también una hiperkeratosis. Acá lo que observan es queratina, ¿ya? Entonces acá hay un aumento, hiperkeratosis, y a nivel de la dermis, pues vemos, ¿no? Un aumento de las fibras de colágeno, incluso que están medias verticalizadas. Eso nos indica un proceso fibrótico. Y acá observamos en esta imagen unas células gigantes multinucleadas que se ven de forma clara, y periféricamente podemos ver el infiltrado inflamatorio, ¿no? Tanto de células plasmáticas, de linfocitos, de histocitos. Con todo esto, estos exámenes auxiliares, la clínica que observamos, la biopsia de piel y la reacción de PPD, damos el diagnóstico de que se trataba de un linfedema secundario a una tuberculosis cutánea verrucosa, ¿no? Entonces, bueno, haciendo quizás una pequeña revisión, que quizás ya lo hagan posteriormente, vamos a hablar un poquito de tuberculosis cutánea. Esta tuberculosis generalmente va a ser producida por el Mycobacterium tuberculoso, por el Mycobacterium bovis o el bacilo atenuado de Calmette-Guerin. Estas van a causar todas las formas de tuberculosis cutáneas, ¿ya? Que son bacilos alcoholácidos resistentes. Generalmente en los últimos años, en las últimas décadas, entre 1980 y 90, se ha visto un aumento de la incidencia de estas tuberculosis. Esto quizás se debe a que ha habido un aumento de tratamientos inmunosupresores, a la epidemia del VIH o al desarrollo de cepas resistentes, ¿no? De Mycobacterium tuberculosis.
o quizás también a la relajación de las medidas de control de tuberculosis. Entonces, la presentación clínica de las tuberculosis cutáneas van a ser variadas. Pueden mostrarse como pápulas inflamatorias, placas verrucosas, nódulos o úlceras crónicas, pero algo que nos hace sospechar altamente de tuberculosis cutánea van a ser pacientes que tengan lesiones cutáneas crónicas que no cicatrizan y que vivan en regiones endémicas, ¿no? En el caso de la tuberculosis cutánea, el tratamiento puede ser curativo, excepto en algunos pacientes que tengan algún trastorno inmunosupresor o tengan una inmunosupresión grave, ¿no? Epidemiológicamente, pues la Mycobacterium tuberculosis no es una especie particularmente virulenta, ¿no? Solo en el 5 al 10% puede producir esta enfermedad clínica. Y las dos formas más frecuentes, más adelante les voy a mostrar la variedad o los tipos de tuberculosis cutánea que podemos tener, pero recuerden que las dos formas más frecuentes va a ser el lupus vulgar y la escrofulodermia, ¿ya? Pero en las zonas tropicales lo que más va a ser frecuente van a ser las formas verrucosas y la escrofulodermia, ¿no? Entonces, acá podemos observar que cómo adquirimos estas micobacterias tuberculosas por inhalación, por ingestión o por inoculación. Y lo que va a suceder por lo general es que van a formar granulomas en el huésped. Y esto con el fin de poder controlar la infección. Como vamos a ver en este esquema o esta imagen, podemos ver al Mycobacterium tuberculoso, el cual va a expresar lo que es un SAT6, ¿ya? Que es una proteína diana antigénica de secreción temprana. ¿Qué hace esto? Les explico esto para que puedan entender más o menos la formación de los granulomas. ¿Qué va a hacer? Que va a hacer que van a ser reconocidos por las células epiteliales y estos van a secretar lo que son las metaloproteinasas. ¿Y qué hacen estas metaloproteinasas? Van a reclutar lo que son los macrófagos y de esa forma, una vez reclutados los macrófagos alrededor del Mycobacterium, vamos a observar la formación de este granuloma, ¿ya? Entonces, ¿qué hace esto? Como dice acá, una proliferación bacteriana y maduración del granuloma reciente. Va a haber estadios de la formación de estos granulomas en la tuberculosis, que es muy similar a lo que pasa en la tuberculosis pulmonar, ¿no? Como ya veíamos acá, estas son las micobacterias. Estas micobacterias van a expresar el ESAT6 y el ESAT6, como ya les dije, va a estimular a las células epiteliales y estas van a secretar las metaloproteinasas. Y estas que van a hacer, van a, como decir, llamar a los macrófagos. Entonces, al momento de llamar a los macrófagos, van a formar lo que es un granuloma naciente. Una vez que ya tenemos este granuloma naciente, que es la parte de la expansión micobacteriana, hay algunos de estos que se van a destruir o van a sufrir una apoptosis. Entonces, ¿qué va a haber? Liberación de los restos o fragmentos de estos macrófagos y también de las micobacterias. ¿Qué hace esto? Que nuevamente alrededor de estas se van a traer a más macrófagos. Entonces, ¿qué hacemos? La formación de un granuloma secundario. Hasta este momento, el sistema inmunitario va a desarrollar una gran respuesta inmunitaria adaptativa. ¿Y qué vamos a ver? Linfocitos de CD4, CD8 alrededor, ¿no? De este granuloma naciente o primario. Entonces, este es el mecanismo más o menos como formamos los granulomas. Y ahora, y respecto así a grandes rasgos, las manifestaciones clínicas siempre van a ser bien variadas dependiendo de la patogenicidad de la bacteria, del estado inmunitario y también de factores locales como la proximidad a los ganglios linfáticos. Y estas tuberculosis las podemos dividir en tuberculosis cutáneas verdaderas o en tuberculides. Y dentro de las verdaderas vamos a tener las exógenas, que son el chancro tuberculoso, y la tuberculosa cutánea verrucosa, que fue el caso clínico que les he presentado ahora. Y dentro de las endógenas, una gran variedad como la escrofuloderma, la TBC miliar aguda diseminada, la orificial, la gomosa o el lupus vulgar. Y dentro de las tuberculides, estas tres, ¿no? El líquen escrofuloso, el eritema indurado de Bazán y las tuberculides papulonecróticas. Importante también saber, eso es una clasificación como verdaderas tuberculosis o tuberculides, pero tenemos otra clasificación de acuerdo a la carga bacteriana que podemos tener de estas lesiones por tuberculosis. Pueden ser multibacilares o paucibacilares. En el caso de las paucibacilares, ¿es por qué? Porque es muy difícil aislar al microorganismo,
¿ya? Y dentro de estas vamos a tener las por inoculación directa o reexposición, que va a ser el caso de la tuberculosis cutánea verrucosa que hemos visto en este caso. Ocasionalmente también puede estar acá el lupus vulgar. Y las de diseminación hematógena, el lupus vulgar, ¿ya? Entonces, recuérdense, en las paucibacilares hay por inoculación directa, o sea, tuvo un traumatismo como lo que vimos, o puede ser por diseminación hematógena. Y en las multivacilares, pues va a haber también lo mismo, por inoculación directa, que generalmente es un trauma, y ahí vamos a ver a los chancros tuberculosos. Puede ser por diseminación hematógena, como el goma tuberculoso o la tuberculosis miliar aguda, y los por mecanismos de contigüidad, como son el caso del escrofuloderma. Y recuérdense de esto porque seguramente en alguna rotación lo van a ver, que la escrofuloderma y el lupus vulgar son las formas más frecuentes o clínicamente más frecuentes que vemos de casos de tuberculosis. Y en cuanto al diagnóstico, pues lo que utilizamos o nos vamos a basar son a las manifestaciones clínicas, al análisis histopatológico, como vimos en la presentación, la demostración de la micobacteria, ya sea en tejido o en cultivo. En tejido, como ya les dije, lo podemos observar con la coloración Ciel-Nielsen, podemos identificar a las micobacterias, o en el cultivo, ¿no? Entonces, para esto solemos utilizar lo que es el PPD, como ya hemos visto, o el cuantiferón. Si tenemos las dos opciones, el que va a ser mucho más específico va a ser el cuantiferón, ¿ya? Podemos utilizar las tinciones para la detección del VAR y otras formas de diagnóstico también mucho más específicas va a ser el PCR, ¿no? Y el cultivo. Entonces, eso es, chicos, en cuanto a la discusión de este caso clínico, que creo que observando las lesiones y viendo el desarrollo de la enfermedad se les puede quedar un poquito mejor, ya que en dermatología, pues tuberculosis cutánea es, quizás en otros países no es tan frecuente, pero en Perú solemos verlo bastante, ¿ya? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, vamos a hablar de infecciones bacterianas de piel. Les voy a dejar a cargo del doctor Fernando, ¿ya? Soy médico residente de primer año de dermatología del Hospital Nacional Luis Polo Loaiza. Voy a dictar en esta oportunidad infecciones bacterianas de la piel. Solamente me gustaría que me confirmen si se me escucha a través del chat antes de empezar la presentación. Mm, No estoy seguro si se me escucha. Sí, perfecto. Ok, damos inicio entonces a la presentación. A ver. Am, Empezamos hablando. El linfático es una de las infecciones bacterianas más frecuentes, sobre todo en el grupo etario pediátrico, y bueno, se define como una infección de la epidermis, con dos formas clínicas características, que es la forma... Doctor, disculpe, Sí, no se ve su pantalla. no sé la pantalla. Ajá, o Ahí, sea, usted tiene que darle a transmitir toda la pantalla para que pueda ver. Ah, ahí, en el Google disculpa. tiene que A ver, darle. presentar, detener presentación. Gracias, a ver, vamos a presentar todo. Bueno, como iba diciendo, el impétigo es una infección de la epidermis que tiene dos formas clínicas características, la forma bulosa y la forma no bulosa. Es la infección bacteriana de piel más frecuente en población pediátrica, sobre todo en aquellos que tienen menos de 6 años. Y como etiología más frecuente, tanto para la forma bulosa y no bulosa, encontramos al Staphylococcus aureus. Y en segundo lugar, sobre todo la forma no bulosa, el Staphylococcus pyogenes. La forma no bulosa generalmente es producida cuando hay microtraumatismos en la piel y al momento en el cual existen esos microtraumatismos existe una entrada, o sea, una ruptura de la barrera y entrada del agente infeccioso que causa nuestra infección localizada en la epidermis. Generalmente vamos a ver ese tipo de lesiones en aquellos pacientes, por ejemplo, que han sufrido picaduras de insectos, que se han picado, que debido al escozor que tienen se han rascado demasiado, ¿no? Y a partir de esas secreciones superficiales, ¿no? Han entrado un microorganismo y ha producido el impétigo. Eso es respecto a la forma no bulosa. Ahora, el mecanismo por el cual se produce el impétigo buloso es diferente. Se produce más que nada por una exotoxina. La exotoxina A, la exotoxina B, producidas por Staphylococcus aureus, el grupo FAGO2, sobre todo el tipo 55 y el tipo 71. Como ven en la imagen, seguramente ya han hablado de eso en la clase de epidermis, que existen diferentes uniones intracelulares que mantienen la integridad de la epidermis.
En este caso, estas toxinas, la ETA, la toxina A, la toxina B, lo que hacen son serin proteasas que hacen una hidrólisis de estas uniones entre la piel. Así que, ¿a qué proteína van a escindir? A la desmogleína tipo 1, que mantiene la unión en los estratos epidérmicos superiores, sobre todo entre la capa granulosa y el estrato córneo. Por lo tanto, al haber una hidrólisis de estos puentes intracelulares, va a ocurrir algo llamado acantólisis, ¿no? Separación de las capas intraepidérmicas que se manifiestan clínicamente como la formación de bulas, ¿no? Por eso es que este forma de impétigo se denomina impétigo buloso. Tenemos que resaltar de que en población pediátrica la estructura de la piel todavía está en desarrollo y y la cantidad o la concentración de desmogleína tipo 1 no es tan alta como en los adultos, por lo tanto es por ello que vemos esta enfermedad más que nada en ellos, ¿no? Por la inmadurez de la piel, la baja cantidad de desmogleína y obviamente si hay una toxina que le está atacando a una piel ya que tiene poca desmogleína, van a tener una mayor tendencia a formar este tipo de impétigo buloso. En esta imagen podemos ver en la imagen de la izquierda una escoriación superficial, ¿no? Cubierta por algo llamado una costra melisárica. Entonces, esta costra melisárica básicamente es un conjunto de neutrófilos, un conjunto de bacterias que recubren la piel y que obviamente al ser también portadores de bacterias hay que ir, vamos a ver eso en la terapéutica, removerlo, ¿no? Progresivamente con apósitos húmedos o inclusive con pequeños toques de solución salina, ¿no? En la parte derecha vemos que la lesión principal no es tanto una escoriación cubierta por una costra milisárica, sino es simplemente una exfoliación de la piel. Y podemos ver, por ejemplo, en el cuello de esta paciente, eh, áreas de exfoliación, ¿no? Cubiertas por un collar descamativo, ¿no? En la periferia de la herida, ¿no? Entonces, eso forma parte de la clínica de lo que es el impétigo buloso, ¿no? Que entonces, en resumen, el impétigo no buloso se caracteriza por una escoriación cubierta por una costra melisárica, sobre todo a nivel periorificial, mientras que en el impétigo buloso vamos a ver vesículas y cuando esas vesículas se rompen vamos a ver digamos, un collar descamativo perilesional, ¿no? Entonces, es la manera clínica de poder diferenciar la una con la otra. Vamos a ver. El impétigo, ¿no? El impétigo, la verdad, lo podemos tratar no se ha demostrado que el tratamiento tópico de formas localizadas sea inferior que el tratamiento sistémico, así que muchas veces vamos a utilizar antibióticos tópicos, como por ejemplo como la mumpirocina al 2%, aplicada mañana y tarde y noche por 5 o 10 días sobre las lesiones, aunque hay otras alternativas como el ácido fusídico, ¿no? Para tratar el impétigo, ¿no? Bueno, cuando utilizamos tratamiento sistémico, puede haber ciertos tipos de indicaciones. Por ejemplo, si es que no vemos alguna respuesta en la resolución de las lesiones después de 72 horas de iniciar la enfermedad, cuando tenemos un impétigo extenso, ¿no? También podemos, en la cual no sea práctica, ¿no? La aplicación de la mupirocina, ¿no? Debido a la gran extensión de las lesiones, y un impétigo que se acompañe con síntomas sistémicos, ¿no? En ese momento podemos utilizar este, las famosas penicilinas estafilocócicas, ¿no? Por ejemplo, como la dicloxacilina por vía oral o la oxacilina por vía parenteral para el tratamiento de este tipo de infecciones, ¿no? Ahora, eso es respecto al impétigo. Eh, Luego, vamos a hablar de lo que también es el síndrome de piel escaldada estafilocócico, ¿no? Ya hemos hablado acerca del impétigo buloso, acerca de la presencia de las toxinas A y B como, que producen esta acantólisis localizada en la piel y la formación de bulas, ¿no? Pero básicamente el síndrome de piel escaldada estafilocócico consiste en que estas toxinas no van a actuar de una forma localizada, sino se van a distribuir de forma sistémica. Básicamente es eso, el síndrome de piel escaldada estafilocócico. Se produce, igualmente como habíamos hablado sobre el impétigo, en niños menores de 6 años. En algunas revisiones se habla de que hay un predominio del sexo masculino. ¿Y se puede producir en adultos? Sí. Sobre todo aquellos que tienen una insuficiencia renal, porque se ha descrito que la eliminación urinaria de la toxina juega un papel importante en la resolución de este tipo de infecciones causadas, ¿no? Por la toxina DTA y la ETB, estados de inmunosupresión. Y lo importante que recordar es que, bueno, rara vez ocurre en adultos, pero cuando ocurre conlleva una mortalidad de hasta el 50-60%, ¿no? Eh, bueno, eh, hay un estofilococo en el cuerpo que está produciendo toxina y ha tenido una diseminación hematógena. El foco primario no solamente puede estar en la piel, también puede estar causada por infecciones como del sistema, ¿no?
otorrinolaringológico, por ejemplo, una sinusitis, también puede constituir un punto de partida para que se produzca esta toxina, ¿no? Infección de sitio operatorio, también. Y lo característico de este tipo de infecciones, ¿no? De este tipo de cuadro clínico es de que son vesículas estériles flácidas, ¿no? Esto es importante recordarlo. ¿Por qué? Porque en el impétigo buloso es una bacteria que está localizada en la herida, que está produciendo una toxina. En cambio, las vesículas o las ampollas que se va a ver en el síndrome de piel escalada estafilocócico, no es de que hay una bacteria en la vesícula. O sea, si haces un cultivo de esa vesícula, probablemente salga negativo. Solamente es que la toxina se distribuyó de forma sistémica. Bueno, la clínica, ¿no? Se dice que hay un pródromo, ¿no? Como en la gran mayoría de infecciones que vamos a revisar, ¿no? Luego, en los que trata acerca básicamente de que el paciente tiene fiebre, malestar general. Algunos pueden decir que tienen o sienten que su piel duele, tienen una piel dolorosa en la palpación. Y va a comenzar con un eritema, sobre todo en la cabeza y en las áreas de flexura o intertriginosas. Y este eritema se va a generalizar en 48 horas, ¿no? Eso es lo característico. También, muchas veces no es de que salga una ampolla, múltiples ampollas, sino que existe una exfoliación en láminas grandes. La piel se exfolia, se desprende, ¿no? Y sobre todo de forma acentuada en las áreas de flexura, ¿no? Vamos a tener positivo el signo de Nikolsky, ¿no? Que es básicamente aplicar presión sobre una área de piel aparentemente sana con desprendimiento de la capa, de la capa superficial de la piel, ¿no? De la epidermis. Como de forma característica, también este tipo de infección, este tipo de cuadro clínico no afecta a las mucosas y tampoco produce algún tipo de escamación o compromiso a nivel de palmas o plantas, ¿no? También se habla de que aparte de estas exfoliación de la piel, ¿no? De forma papirácea, en láminas grandes, se puede producir una descamación radial o una impetigización periorificial, ¿no? Que vamos a ver en las imágenes, ¿no? Por ejemplo, acá vemos en la parte A cómo existe un gran eritema de toda la extremidad superior de un neonato, ¿no? Vemos cómo existe inicialmente una descamación en la área de flexura, ¿no? Y que luego va a avanzar y obviamente vamos a ver un área descamativa mayor, ¿no? Eh, Qué cosa también es tener en cuenta de que estas áreas descamativas en flexura también se pueden presentar a lo largo, por ejemplo, de las narinas, también se pueden presentar en la boca, y esta descamación también puede tener una distribución radial, es decir, de que esta descamación puede prolongarse, ¿no? En forma de radio, ¿no? O sea, como una rueda, ¿no? Que tiene un origen en el orificio, ¿no? Eso también es y importante de recordar acerca de este síndrome de piel escaldada estafilocócico. En la biopsia vamos a encontrar una acantólisis intraepidérmica con escasos infiltrados linfocitarios, ¿no? La acantólisis, como dijimos, era la separación de las capas intraepidérmicas, y lo que tenemos que recordar es que estas ampollas son flácidas, ¿no? Porque se producen a nivel superficial. No son como otros tipos de enfermedades ampollosas en las cuales se producen ampollas tensas, ¿no? Entonces, lo que hay que recordar es eso. También existe un escaso infiltrado linfocitario con ausencia de necrosis o vasculitis. En este caso, no haber una infección activa en el sitio, ¿no? En el cual se producen las lesiones, entonces por ello es que no hay una respuesta inmunitaria abundante, ¿no? Como otro tipo de infecciones. En algunos casos puede ser útil el cultivo del foco primario si es que sospechamos que es, por ejemplo, secundaria la infección de un sitio operatorio. Los hemocultivos, anecdóticamente, también pueden salir positivos. Y bueno, lo que se utiliza actualmente es el aislamiento, ¿no? De la toxina A, la toxina B por diferentes medios inmunológicos, por ejemplo, como el ELISA, ¿no? Sobre el tratamiento, ¿no? Al haber un foco activo en el cual el Staphylococcus aureus productor de toxina, hay que darle beta-lactámicos antistafilocócicos, ¿no? Como los que hablamos. Pero también se ha demostrado de que la clindamicina, ¿no? Que es una glicosamida que específicamente su mecanismo de acción es disminuir la síntesis de proteínas. Al asociar la clindamicina al tratamiento antibiótico, por ejemplo, con una dicloraciclina, se ha demostrado en algunos casos una disminución de la producción de la toxina, ¿no? Porque finalmente la toxina es una proteína y que puede acelerar la resolución de las lesiones y acelerar, ¿no? La resolución de este cuadro en general, ¿no? Como tratamiento de soporte, bueno,
dar una hidratación importante, la barrera de la piel, ¿no? Se encuentra básicamente muy comprometida, por lo cual va a haber mayores pérdidas insensibles. En algunos casos graves se puede utilizar la hemoglobina endovenosa porque tiene un papel en la inactivación en el suero de las toxinas y en algunos casos de pacientes con insuficiencia renal puede ser necesario la realización de una hemodiálisis. En pacientes que tienen cuadros a repetición de hipético, también se ha demostrado que para evitar ese tipo, y que han tenido un cuadro grave como un síndrome de piel escalada estafilocócica, se podría utilizar un tratamiento de descolonización. El estafilococo aureus forma parte, bueno, en algunos pacientes de la flora, no solamente de la piel, sino también de la cavidad nasal, ¿no? Y por eso es que en algunos casos se puede dar tratamiento preventivo, como perosina al 2% nasal, ¿no? 2 veces por día, por 5 días, para evitar que se repitan ese tipo de infecciones, ¿no? Cuadros clínicos. Hablemos sobre otro tipo de infección de la piel. Tenemos el eczema. Se considera como una variante profunda del impétigo que afecta a la dermis, ¿no? El impétigo estaba localizado solamente en la epidermis y acá el eczema sí abarca la dermis, ¿no? Su etiología, bueno, es múltiple, pero de forma más frecuente, pues está causado por Streptococcus pyogenes, ¿no? Clínicamente se ve como una úlcera sacabocado con una base purulenta o necrótica cubierta por una costra gruesa, ¿no? Como exámenes auxiliares, bueno, en algunos casos se puede realizar el cultivo de la base de úlcera y como tratamiento se puede utilizar una penicilina resistente a la beta-lactamasa, por ejemplo, como la amoxicilina con ácido clebulánico o las cefalosporinas de primera generación, ¿no? Para el tratamiento. Acá vemos la lesión del eczema, ¿no? Básicamente es una lesión circular con bordes definidos, con un eritema perilesional y en cuyo centro encontramos una costra que en algunos casos podría ser de color amarillo, también se describe costras de tipo necrótica, ¿no? Localizadas generalmente se dicen de que máximo, acá vemos en la imagen en la imagen B, varios, ¿no? Varios focos de eczema, pero generalmente un eczema vulgar, digamos que no exceden en 10 el número, ¿no? Ahora, hay una variante del eczema que es el eczema gangrenoso, ¿no? El eczema gangrenoso se considera como una vasculitis necrotizante infecciosa de la dermis, ¿no? Eh, Su etiología es múltiple y generalmente se da en pacientes que tienen inmunosupresión, sobre todo aquellos pacientes que han tenido trasplante de médula ósea que se encuentran neutropénicos. Se describe que con mayor frecuencia está asociado con la pseudomonas aeruginosa, con bacterias gram negativas, con hongos de tipo mucor, rhizopus, aspergillus, y es necesario muchas veces realizar cultivos, ¿no? De la herida para poder determinar la etiología exacta, ¿no? Es también una úlcera que tiene un centro necrótico, pero va a ser recubierta por una costra no solamente gruesa, sino va a ser cubierta por una costra de tipo escara, ¿no? Necrótica, de difícil, que es muy dificultoso para hacer su remoción, ¿no? Tiene un borde inflamatorio y generalmente se puede encontrar en la región anogenital y miembros inferiores, ¿no? Sobre todo en la área en la región anogenital. Como exámenes auxiliares, este tipo de pacientes, como se describe de que en realidad las lesiones se producen secundaria a una bacteremia, se tienen que realizar múltiples cultivos, por ejemplo, hemocultivo, urocultivo y cultivo biopsia de la herida, ¿no? A pesar de que necesitamos, digamos, un cultivo para saber cuál es exactamente la etiología, no se debe demorar mucho el tratamiento antibiótico empírico con aminoglicósido y con una penicilina antiseudomona, debido a que si esta infección se deja sin tratamiento, puede tener el paciente no muy mal pronóstico. También debe valorar, ¿no? El grado de extensión de las lesiones y sobre todo la presencia o la extensión de la escara, porque en algunos casos puede requerir una debrisión quirúrgica. Bueno, acá, bueno, tenemos una imagen del eczema, un centro necrótico, un borde inflamatorio. En la imagen de la derecha podemos ver múltiples lesiones, ¿no? Compatibles con un eczema de tipo gangrenoso. Y recordar, ¿no? Sobre todo esto lo vamos a ver en un paciente inmunosuprimido, ¿no? La verdad que si tenemos un paciente inmunocompetente que tenga algún tipo de estas lesiones, habría que pensar en verdad de que de fondo tenga algún caso de inmunosupresión, ¿no? Bueno, eso es en cuanto al eczema gangrenoso.
Ahora vamos a hablar de la foliculitis. Que la foliculitis simplemente es la infección del folículo piloso, ¿no? En algunos casos puede ser superficial y en otros casos puede ser profunda y abarcar toda la extensión del folículo, ¿no? Se describe como etiología más frecuente el Staphylococcus aureus, aunque hay otros patógenos que pueden afectar teniendo en cuenta las comorbilidades que puede tener el paciente. Por ejemplo, puede haber foliculitis por gram negativos en pacientes que han sido tratados, ¿no? Con antibiótico-terapia prolongada por acné. También puede haber foliculitis secundaria a Pseudomonas o Aeromonas, sobre todo en pacientes que han sido expuestos a aguas con inadecuada cloración en piscinas o en baños, etcétera. Bueno, las foliculitis básicamente pueden aparecer o distribuirse en cualquier lugar donde exista un folículo piloso, pero de forma más característica se describe en las zonas del afeitado, ¿no? Tenemos a la por ejemplo, a la foliculitis superficial de la zona del afeitado se denomina clásicamente como impétigo de Burkhardt, ¿no? Y a la foliculitis profunda, muchas veces crónica, también de la zona de la barba, se considera como una psicosis barbae, ¿no? El tratamiento de una foliculitis no complicada podría ser tan solo limpieza y en algunos casos se puede utilizar lavado con clorexidina y en formas más severas o en las cuales existan múltiples folículos, en las cuales se presenta con una placa eritematosa, puede utilizarse una penicilina resistente a beta-lactamasa o una cefalosporina de primera generación, ¿no? O sea, debido a que de forma más frecuente es causada por un Staphylococcus aureus, ¿no? A la izquierda vemos al linfático de Bohart, ¿no? O a la foliculitis superficial de la zona de la barba, vemos múltiples forúnculos, ¿no? Inclusive pústulas asociadas con un folículo piloso en la zona justamente del afeitado. Ay, disculpa. Y acá vemos ya lo que es la psicosis barbae, ¿no? Conjunto de folículos que forman una placa eritematosa con una gran edema y obviamente en este caso, la psicosis barbae tendremos que utilizar un tratamiento antibiótico sistémico, ¿no? Ahora, existen diagnósticos diferenciales, ¿no? No solamente la foliculitis puede ser causada por bacterias, sino también puede ser causada por dermatofitos, ¿no? Y tener la famosa tiña de la barba, ¿no? ¿Cómo poder diferenciarlos? En algunos textos se describe que generalmente, que puede ser, la tiña de la barba puede ser unilateral. Dos, de que al momento de el folículo comprometido por la tiña de la barba, extraer un cabello, ¿no? Un vello de esa zona, suele ser no doloroso. En cambio, en una foliculitis, la extracción del vello en esa zona sí puede llegar a ser dolorosa, ¿no? Pero finalmente la diferencia lo puede dar los exámenes auxiliares como raspado de KOH, ¿no? Si es que vemos que hay un paciente con foliculitis que estamos tratando con antibióticos y no va bien, ¿no? Cabría pensar la posibilidad de algún tipo de tiña asociada con folículo piloso, ¿no? Solamente ese comentario. Luego sobre la erisipela. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la erisipela, que es una infección de la dermis superficial y sobre todo con compromiso de los vasos linfáticos causado con mayor frecuencia por estreptococcus pyogenes de grupo A. Generalmente vamos a ver de que ese tipo de infecciones se da en pacientes con factores de riesgo, por ejemplo, aquellos que tienen insuficiencia venosa, linfedema, en pacientes de edades extremas, o sea, en niños, ancianos y pacientes que tengan úlceras cutáneas crónicas, ¿no? Esta lesión se caracteriza por ser una placa, ¿no? O sea, tener un borde elevado muy bien definido, ¿no? Esa es la lesión característica de la erisipela, ¿no? Ahora, como exámenes auxiliares, podemos encontrar hemograma con leucocitosis, de visión izquierda, hemocultivos, ¿sí? De 5 a 10% pueden resultar positivo. También si es que existieran pústulas como lesiones sobreagregadas, podrían cultivarse también, y se describe que el cultivo de la pústula suele ser o tener mayor rendimiento que el cultivo de una biopsia, ¿no? Ahora también lo que se favorece hoy día, ¿no? Es el diagnóstico de esta infección por medio de la serología de la antiDNasa, ¿no? Tipo B y la antiestreptolicina, ¿no? El tratamiento, teniendo en cuenta que el agente etiológico más frecuente de estos como piógenes es tratamiento con penicilina, se puede dar de forma oral con penicilina B, ¿no? 500 miligramos cada 6 horas de 5 a 10 días. Y de forma alternativa, en aquellos pacientes que sean alérgicos a las penicilinas se puede utilizar macrólidos como la eritromicina o también la clindamicina, pero de elección es la penicilina. A los pacientes les da mucho mejor, hay un mejor
perfil de resistencia comparada con los macrólidos de la clindamicina respecto al Streptococcus pyogenes, ¿no? Como vemos acá, son lesiones típicas, ¿no? Hay borde elevado, muy bien definido, doloroso la palpación, eh, que se distribuye, ¿no?, en diferentes zonas del cuerpo. Habría que también recordar de que las infecciones relacionadas con los estreptococos se pueden dar ciertas enfermedades autoinmunes debido a bueno, al tipo de proteínas o el mimetismo molecular que existe, ¿no? Respecto a algunas proteínas de estreptococo con algunas moléculas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la erisipela, las infecciones cutáneas en general con estreptococo pyogenes tienen algunos casos del 5% de probabilidades de ser una glomerulonefritis post-estreptocócica, ¿no? Pero recuerden de que las infecciones de la piel causadas por estreptococo pyogenes no se asocian a fiebre reumática, ¿no? Solamente la fiebre reumática sí se puede asociar con, ¿no?, con lo que es la faringoamigdalitis estreptocócica, ¿no? Pero en caso de tener infecciones de la piel por el estreptococo, lo que puede suceder en un 5% de los casos es la glomerulonefritis post-estreptocócica, ¿no? Y el riesgo no disminuye con antibiótico. A pesar de que le damos antibiótico, el paciente tiene ese riesgo, ¿no? O sea, no es que por darle tratamiento oportuno, lamentablemente podamos prevenir ese tipo de complicaciones autoinmunes. Luego, para ir un poco terminando esta exposición, vamos a hablar de bueno, lo que van a ver probablemente la simple infección que van a ver mucho, ¿no?, en el internado, que es la celulitis. Ya no es como el erisipela o como el impétigo, algo superficial, sino es algo un poco más profundo, ¿no? Es una infección de la dermis más profunda y del tejido celular subcutáneo, ¿no? Cuyo agente causal más frecuente es el Streptococcus pyogenes, ¿no? Al menos la literatura lo describe así. Y se describe también que el Staphylococcus aureus es más frecuente en niños, aunque como vamos a ver más adelante, la verdad, en algunos casos puede ser una infección polimicrobiana. Factores de riesgo para la celulitis es el alcohol, o sea, pacientes con alcoholismo, pacientes diabéticos, pacientes con enfermedad arterial periférica o que tengan linfedema. Y se caracteriza por tener por ser, o sea, un área de inflamación con bordes no definidos. Con inflamación vamos a hablar de cuatro cosas, ¿no? Del tumor, rubor, dolor y calor, ¿no? Que si tienen esas cuatro características, eh, una región de la piel y sobre todo si no tiene bordes definidos, probablemente estemos ante una celulitis. Como exámenes auxiliares vamos a tener, bueno, el hemograma, que en este caso no suele haber una leucocitosis tan prominente o siquiera hacerla comparada con las erisipelas. También podría ser válido realizar hemocultivos, sobre todo en pacientes que sean inmunocomprometidos, ¿no? Hay diferentes tipos de tratamiento de acuerdo al contexto clínico en el cual nos encontremos. Por ejemplo, en pacientes no complicados podremos utilizar un tratamiento antibiótico sistémico con penicilinas antistafilocócicas como la dicloxicilina o cefalosporinas de primera generación, ¿no? Como la cefalexina, y también utilizar la clindamicina. Pero en infecciones complicadas, por ejemplo, en pacientes que tengan una celulitis asociada con una úlcera de pie diabético, pacientes que tengan celulitis asociadas con una úlcera por presión, ahí ya las infecciones no solamente vamos a pensar que son por un gram positivo, también puede ser por un gram positivo, por un gram negativo y también por un anaerobio, por lo cual la cobertura antibiótica debería ser diferente, ¿no? Por ejemplo, en esos casos de úlcera de celulitis complicada podríamos utilizar piperacilinato Surfactant, o en caso de pacientes que obviamente asociada según tenga factores de riesgo, ¿no? Con vancomicina, ¿no? O cobertura para MARSA. Y si el paciente fuera alérgico a la penicilina, podríamos utilizar una combinación de ciprofloxacino con metronidazol. Ahora, tener en cuenta que no toda celulitis es piógena, o sea, no toda celulitis va a acompañarse de pústulas, abscesos, pero cuando lo haga, tenemos que pensar en que podemos estar ante un MARSA, ¿no? Y sabemos de que los MARSA, ¿no? Pueden ser de la comunidad o también pueden ser intrahospitalarios. En caso de tener el MARSA en la comunidad, podríamos utilizar, por ejemplo, el famoso cotrimoxazol, o también llamado trimethoprim-sulfamethoxazol. En algunos casos también se podría utilizar la clindamicina, ¿no? Pero obviamente eso va a depender del perfil de resistencia local, ¿no?, que exista. Pero a tenerlo en cuenta de que cuando vemos una celulitis asociada con una colección de pus, absceso, etcétera, debemos pensar en un MARSA, ¿no? Y tener una cobertura antibiótica apropiada, sea el caso, ¿no?, de ello. Como vemos en la imagen de la izquierda, vemos que en la pierna izquierda existe un aumento del volumen, existe una coloración rojiza,
y seguramente el paciente está con esa área con mucho dolor y está con bastante calor probablemente, ¿no? Entonces, esa es la imagen de una celulitis, ¿no? Sobre todo el compromiso unilateral. En la imagen de la derecha, por ejemplo, vemos que la celulitis se puede asociar, ¿no?, con lesiones vesiculares, ampollosas, no necesariamente desde que, o sea, en esa área de compromiso no existan lesiones secundarias, claro que sí pueden haber lesiones secundarias, y prestar mucha atención si es que esas lesiones secundarias están acompañadas de secreción purulenta, ¿no? Ahora, existen muchos diagnósticos diferenciales respecto a la celulitis, tal así que existen las famosas pseudocelulitis, patologías que tienen una presentación clínica similar a la celulitis, pero no son celulitis. Por ejemplo, algunas de ellas pueden ser una tromboflebitis superficial, una trombosis venosa profunda, puede ser una dermatitis por éstasis también, entre otros tipos de patologías. Y por eso en algunos casos se han desarrollado scores, ¿no? Para ver cuál es la probabilidad clínica de que nos encontremos entre una celulitis y no otro tipo de afección. Y acá les presento el score ALT70, ¿no? Lo que quiero que se fijen, ¿no?, son las principales características, ¿no? Por ejemplo, básicamente, a mayor puntaje de este score, mayor es la probabilidad de que exista una celulitis. Y como vemos, en este score, la mayor cantidad de puntaje se refiere, ¿no?, a la simetría de la lesión, que sea un compromiso unilateral, ¿no? Si vemos que hay dos miembros inferiores que están con características, ¿no?, de flebosis, probablemente no estemos ante una celulitis, probablemente estemos ante una dermatitis por éstasis que ocurre en las suficiencias venosas o en otro tipo de patologías, ¿no? Como hallazgos que apoyan el diagnóstico de celulitis, también encontramos el hallazgo laboratorial, ¿no?, de tener una leucocitosis, más de 10.000, ¿no?, leucocitos por mililitro, una taquicardia y que el paciente tenga 70 años o más, ¿no? Eh, bueno, ese es un modelo de predicción que existe cuando el paciente se encuentra ya con 24 o 48 horas de síntomas y obviamente solamente se puede usar en ciertos casos. No es válido usarlo para pacientes, por ejemplo, que tengan pie diabético, ¿no? Eso simplemente es para pacientes en los cuales tenemos alguna duda clínica, ¿no? Ahora, obviamente, en el abordaje de celulitis también es importante tener un manejo, ¿no? O pensar de forma secuencial acerca de qué tipo de paciente estamos, ¿no? Para empezar, no es lo mismo tener una celulitis con un cuerpo extraño, o sea, producida por el traumatismo, por la introducción de algún tipo de un trauma penetrante, ¿no? Hay que excluir eso y hay que buscar que no nos estemos pasando otro tipo de infecciones que pueden simular la celulitis, pero que pueden ser muy graves, por ejemplo, como lo es principalmente la fascitis necrotizante. La fascitis necrotizante ya es una infección profunda, ya es una infección, como dice su nombre, de la fascia, que puede afectar tejidos profundos de la fascia y llegar a músculo, llegar a hueso y producir una infección fulminante, ¿no? Y sobre todo rápidamente progresiva. Una de los clues clínicos, o sea, de uno de los signos clínicos que puede diferenciar una celulitis y una fascitis necrotizante es, para empezar, la rápida progresión de los síntomas, y algo muy importante que son las parestesias, la laudiña, ¿no? Que sobre piel aparentemente sana se produzca a la palpación un dolor muy importante. Eso es uno de los signos clínicos más tempranos que nos llamaría la atención, para no confundirnos para no confundir la fascitis necrotizante con una celulitis, ¿no? Porque los signos tardíos de una fascitis necrotizante, ya, como dices, son tardíos de las vesículas hemorrágicas, del cambio de coloración marmórea de la piel. Ya cuando tenemos un paciente así, ya lamentablemente el pronóstico cambia y la mortalidad es muy alta, ¿no? Bueno, una vez excluido eso, tenemos que ver si nos encontramos ante un paciente inmunocompetente. Ahí lo más frecuente podría ser, ¿no?, como gran positivos como estafilococo, como estreptococo, y luego si tenemos a otro paciente que tiene un compromiso o que está inmunosuprimido, ya sea leve, moderado por diabetes mellitus o por el uso de corticoides, ¿no?, como prednisona, podríamos encontrarnos no solamente ante gram positivos, sino también una infección por gram negativos. Y aquellos que tengan, obviamente, el paciente que tiene una inmunosupresión severa, que acompañado con debido a neutropenia o corticosteroides potentes, o que estén atravesando un ciclo de quimioterapia, ahí tenemos que pensar en otros tipos de patógenos, no solamente gram positivos, gram negativos, sino también micobacterias atípicas y hongos oportunistas, ¿no? Como criptococo, mucor, aspergillus,
y obviamente de acuerdo a ello va a cambiar el esquema antibiótico que nosotros estamos brindando, ¿no? Bueno, eso ha sido lo principal acerca de las infecciones bacterianas de la piel, los puntos principales. Si tuvieran algún tipo de pregunta, duda, la pueden hacer. Uno, dos, tres. Bueno, creo que no hay dudas, preguntas, así que vamos a culminar esta exposición. Ok, muchas gracias por su atención, chicos.